¿Qué haces, Carlos Montón? ¿Tú qué haces? Pues aquí pasando el ratillo, diciendo a ver si aparece el señor Manolo Gallego y comenzamos un martes más con la edición de Lo que hay. Pues vamos a ello. Ya que estás ahí y has venido, pues Exactamente, espérate que saque las palomitas y empezamos, ¿no? muy bien. Tenía yo por aquí el menú, pero de repente se me ha ido porque me has estado contando cosas De Sevilla, ¿no? de Sevilla, de De, memes, de del las Carnaval pasiones de de Semana Santa, Semana las bajas Santa. pasiones en este caso. Y yo estaba pensando en el Carnaval de Cádiz, pero no es la Semana Santa. Bueno, las dos cosas me dan risa, así que Pero la me Semana divertiré. Santa, lo mejor de todo ha sido la Semana Santa de Canal Red. Pero bueno, eso Bueno, es un chascarrillo que el que quiera seguirlo, que lo siga. muy bien, pues nosotros ahora vamos a empezar con la colonización israelí de Gaza. Pues no vamos a decir nada, lo vas a explicar tú, aunque la noticia ha salido ya de parece ser que es un diputado o un representante del gobierno de Netanyahu, que en una de estos mítines, reuniones de No, no, gente de no, su no, no, partido, no, no, ha no. dicho que hay que ir a colonizar No, no, Gaza no, y no, ya. no, no, no es solamente una declaración, Manolo. Ha sido un encuentro que se ha celebrado este pasado domingo en Eso Tel es. Aviv, en el que había presencia de 12 ministros del gobierno de Netanyahu y Sí. en donde el encuentro, organizado por una de las organizaciones, valga la redundancia, más sionistas radicales de Israel, básicamente lo que preconizaba ya y era una especie de desafío a Netanyahu, que hasta el momento se ha negado a hacerlo, era ya directamente los planes de colonización, no solamente de la Franja de Gaza, sino también de la zona Cisjordania, de fronteriza de Cisjordania. pero ahí ya lo están haciendo hace tiempo. Sí, pero Asentamientos una ilegales. cosa es que tú hagas pequeños avances desde el punto de vista de generar granjas y asentamientos de colonos israelíes venidos de todas partes del mundo, y otra cosa es que ya directamente sea primero una barrida literal, es decir, una limpieza étnica absoluta del territorio blindado militarmente de palestinos, y entonces es cuando se produzcan los planes de asentamientos que le están exigiendo al gobierno de Netanyahu que lleve a cabo no solamente en toda la Franja de Gaza, y si los palestinos molestan, pues ellos se les tira al mar, porque como Egipto no los acepta, se les tira al mar y punto. Y también, bueno, como digo, en una importante parte de la franja de Cisjordania, ¿no? Eh, Esto es la prueba definitiva de que detrás de todo lo que está sucediendo con la invasión de Gaza por parte del ejército israelí, existe un plan preconcebido que efectivamente tiene como último fin la conquista del territorio y, por supuesto, la negación definitiva de la coexistencia entre dos estados, lo cual desafía la política oficial internacional, inclusive la de Estados Unidos, no solamente la de la Unión Europea. Y este acto, este congreso, este evento que se ha producido este pasado fin de semana en Tel Aviv, Mm. qué casualidad sirve de respuesta justamente cuando la Corte Internacional de Justicia, el pasado viernes, se pronunciaba y daba a conocer su resolución sobre las medidas cautelares que habían sido solicitadas por el gobierno de Sudáfrica con el respaldo de algunos otros países, por la cual, si bien no se acordaba el alto el fuego que había sido solicitado de forma inmediata, tampoco se cerraba el caso por genocidio tal y como había pedido, que se está llevando por la Corte Internacional de Justicia, que había solicitado la defensa de Israel, no se cierra el caso al encontrar plausible el tribunal la acusación formulada por Sudáfrica. Es decir, el tribunal dice, yo no me atrevo a acordar el alto el fuego, como muchos ya pensábamos que en una situación bélica en este momento era muy difícil que se acordara un alto el fuego. Hay muchas consideraciones a favor, pero sobre todo en contra, de acordarlo cuando hay un enfrentamiento militar, aunque no tenga las características de una guerra, estrictamente hablando, porque este enfrentamiento militar no es un enfrentamiento entre dos estados, lo repetiremos hasta la saciedad. Gaza no es un estado, Gaza es un territorio ocupado, jamás no es un ejército regular,
y por el contrario Israel es un Estado reconocido y quien interviene en las operaciones militares por Israel es el ejército regular de Israel. Entonces, pese a todo, como digo, no se acuerda del alto el fuego, pero sí que se rechaza a su vez la petición de Israel de que se archivara el caso. El tribunal encuentra que existe una apariencia de buen derecho en la posibilidad de que se esté cometiendo genocidio por parte de Israel, lo cual es un pronunciamiento histórico. Nunca antes un tribunal internacional de este calibre había llegado a un pronunciamiento semejante, en donde, sin afirmar, porque no se va a pronunciar sobre el fondo del asunto, ya lo contamos hace semanas, hasta que no pasen por lo menos 2 o 3 años. Pero sí que es verdad que el mero hecho de que, aunque sea como medida cautelar, rechace el archivo del expediente por encontrar que hay una apariencia de buen derecho en las demandas que ha presentado Sudáfrica, ya es no una admonición, sino una constatación judicial de que efectivamente existen dudas razonables de que pueda estar cometiéndose genocidio por parte de Israel. Y es por eso mismo que, aunque no acuerda como medida provisional el alto el fuego, esto ocurrió el viernes, pero es que los acontecimientos van a toda velocidad. Como ves, están muy conectados entre sí, y no solamente en la cuestión de Gaza e Israel, sino también incluso en territorios más cercanos, allí en casa, luego lo contaremos. Pues, bueno, pues como digo, el tribunal, aunque no acuerda el alto el fuego, sí que acuerda otra serie de medidas provisionales, en concreto 6, que son, y creo que es conveniente detenerse, aunque sea un minuto, en explicarlas, en el sentido de que Israel debe tomar todas las medidas necesarias para impedir cualquier acto que pueda considerarse genocida, tal y como matar a miembros de un grupo, causar daños corporales, imponer condiciones destinadas a provocar la destrucción de un grupo. Atención con esto, imponer condiciones destinadas a provocar la destrucción de un grupo puede ser, por ejemplo, impedir la llegada de agua potable o destruir el agua potable, o puede ser impedir la entrada de ayuda humanitaria o de la entrada de medicamentos, así como impedir nacimientos. Esta es la primera medida provisional que ordena el tribunal. La segunda es que Israel debe garantizar que su ejército no cometa ningún acto genocida. La tercera es que Israel debe prevenir y castigar cualquier comentario público que pueda considerar incitación a cometer genocidio en Gaza. Y claro, acabo de explicar que con trompetas y fanfarrias se realiza un acto público este domingo en Tel Aviv, en la capital de Israel, donde el eslogan de la concentración, del evento, del congreso, del encuentro, es colonizar Gaza directamente. Ahí cuando yo lo presentaba, Carlos, a mí me ha dado la sensación, por lo que he oído, que era una especie de meeting de fin de semana de uno de los ministros más radicales del gobierno de Netanyahu, pero que era más una reunión, una exaltación pero que no era un pronunciamiento. Es una campaña política. Pero de parte de vamos a ver, de parte de quien tú quieras, pero había 12 ministros del gobierno de Netanyahu presentes. Es decir, no era una cosa clandestina o unilateral. Yo no es que le quiera quitar hierro, es que la sensación que me daba es que ese es uno de los mítines en los que el mero hecho más radical a sus forofos pero quiero decir, es un acto de relieve político muy importante, con una estrategia diseñada de colonización, exigiendo ya el que empiece a trabajarse oficialmente y exigiéndole a Netanyahu, que hasta ahora se ha negado, teóricamente, a admitir públicamente que efectivamente el fin último de la invasión militar de Gaza sea precisamente la repartición entre los colonos de Israel del territorio completo de Gaza, lo cual implica tener que echar definitivamente a la población gazatí, sea porque le obligas a huir, sea porque, como he dicho antes, la destruyes y la tiras al mar, lo cual estaría en cualquier caso. Fíjate la medida cautelar ordenada el viernes y fíjate lo que hemos quedado de acuerdo que se hizo el domingo. Israel debe prevenir y castigar cualquier comentario público que pueda considerarse incitación a cometer genocidio en Gaza. ¿Cómo vas a colonizar Gaza sin los gazatís? ¿Qué haces con los gazatís? En cualquier caso,
a los gazatíes los hechos, sobre todo cuando estás diciendo e incitando a la opinión pública en general en Israel a que ya es el momento de empezar a prepararse para colonizar por completo la Franja de Gaza, también hemos dicho que una parte de Cisjordania muy importante, y sin embargo no existe ningún plan de evacuación de los gazatíes que todavía se encuentran atrapados allí. Luego, continúo con las 3 medidas que faltan. La cuarta es que Israel debe tomar medidas para garantizar el acceso humanitario. Nos quedamos con esta porque ahora veremos cuál ha sido la reacción estos días, después de conocerse estas medidas. La quinta es que Israel debe impedir cualquier destrucción de pruebas que puedan utilizarse en un caso de genocidio. Y la sexta es que Israel debe presentar al tribunal un informe en el plazo de un mes desde que se dicte esta orden. ¿Cuál ha sido la reacción de Israel a partir de este momento? Pues intensificar los bombardeos en Can Yunis, masacrar por desabastecimiento el hospital de Can Yunis, que es la ciudad más importante del sur de Gaza, según ha denunciado Médicos Sin Fronteras desesperadamente durante todo este fin de semana. Esto es lo que ha estado haciendo en unión del evento colonizar Gaza, que he estado contando hace un momento, que se celebró el domingo. ¿Qué ha hecho la Unión Europea? Pues ha subido el tono, pero ni ha cortado las relaciones ni ha impuesto sanciones. ¿Y qué ha hecho Biden y Estados Unidos? Pues ponerse de lado. Claro, esto sucede, o mientras mejor dicho esto sucede, resulta que se sabe, fíjate que yo he hablado de que la Unión Europea, pues sí, ha subido el tono, exige que se cumplan las medidas cautelares acordadas por el tribunal. Ya vemos que, evidentemente, desde el minuto 1, la política militar de Israel desoye por completo lo que le está diciendo la Corte Internacional de Justicia. Y, bueno, conforme pasa nada más que este fin de semana, el mismo fin de semana en cuestión, casi como una reacción inmediata, se descubre un supuesto escándalo que surge a partir de acusaciones de los servicios de inteligencia de Israel, acusando a 12 empleados de la UNRWA. La UNRWA es la agencia de la ONU para la ayuda a los refugiados palestinos en Oriente Medio. Una acusación supuestamente gravísima de participación de al menos 12 empleados de la UNRWA en al menos como mínimo 2 ataques concretos registrados el 7 de abril por las tropas de Hamas. Fíjate, Manolo, que estas sospechas que había vertidas por parte de Israel desde que comenzó la invasión acerca de que determinados objetivos de instalaciones de la UNRWA, en definitiva de la ONU para los refugiados palestinos, sobre territorio gazatí y que podrían justificar ser objeto de ataques selectivos militares por parte de los israelíes, son acusaciones que se vienen virtiendo pues con alguna frecuencia, pero parece que la información que se desvela ahora casualmente, 2 días después de conocerse el veredicto en materia cautelar de la Corte Internacional de Justicia, tiene el suficiente número de detalles para no parecer una información sorpresiva, sino una información que ya se conocía o que ya se tenía por parte de los servicios secretos israelíes y que estaban esperando a utilizar cuando llegara el momento oportuno, que es justamente este, porque claro, en un eventual plan de colonización integral de Gaza, lo primero que hay que hacer es eliminar a los testigos. Y el testigo principal no es tanto ya los periodistas, a los que ya prácticamente no quedan periodistas independientes sobre el terreno, sino precisamente la organización especial creada en su día por las Naciones Unidas. Entonces, esto que rápidamente ha venido de bien a los intereses israelíes, cuando en solo un día, no solo de Estados Unidos, que ya era de esperar, sino también Francia, Alemania, Italia y los Países Bajos han anunciado que suspenden los pagos y también
Canadá creo que también. Y también Canadá, hablaba de los europeos. Vale. De los europeos. Solamente España, Irlanda y Luxemburgo han anunciado de momento que seguirán apoyando a la agencia para no poner en peligro su labor crítica. Y qué casualidad que en este momento, justo sin tardar nada, la Unión Europea, en vez de subir el tono como había tímidamente empezado a conocerse el fallo de la Corte Internacional de Justicia el pasado viernes contra Israel para que cumpla esas medidas cautelares, lo que hace es que sube el tono contra la ONU y le exige que acceda a una auditoría independiente. Ya sabemos que las carga el diablo. Una auditoría, y en estos temas internacionales, una auditoría independiente más allá de la propia investigación que la propia ONU ha ordenado de manera inmediata para conocer si las acusaciones de Israel son o no son reales. Esto a mí me importa mucho porque y creo que a todos nos debería importar, porque lo que significa en la práctica es que ya nos ha dicho, ya la ONU y la UNRWA ha contestado que no va a tener fondos más que para cubrir las necesidades mínimas en las condiciones absolutamente demenciales en que están trabajando ahora mismo sobre el terreno en Gaza hasta finales del mes de febrero, precisamente por la privación de los fondos. Entonces, cuando hablamos de colonizar Gaza, no es solamente una declaración grandilocuente de un ministro después de tomarse 4 copazos. Estamos hablando de que hay toda una serie de reacciones en cadena que se completan con algo aparentemente ajeno, como es la muerte de 3 soldados norteamericanos, que me contarás tú que hacían allí, en la frontera entre Jordania e Irán, supuestamente cometida a través del ataque de unos drones, que Irán ha negado cualquier responsabilidad al respecto, pero que sin embargo se ha comenzado ya a saber que bueno, pues el ataque se produjo porque los sistemas de defensa norteamericanos creyeron que los drones eran aliados, eran suyos, y por eso no levantaron las defensas antiaéreas. Y eso es lo que provocó el ataque. Es decir, una pinta de atentado de falsa bandera que todavía echa más leña al fuego a la intención final, que ya no solamente es la colonización de Gaza, sino también el buscarle las vueltas, si no oficialmente por el gobierno de Estados Unidos y de Israel, pero sí a través de intentos encubiertos de implicar a Irán en la guerra. Es decir, que el escenario es altísimamente peligroso, lo viene siendo desde hace mucho tiempo, pero lo que se ha observado este fin de semana a raíz del fallo de la Corte Penal Internacional es que la temperatura ha subido bastantes grados en la zona, como os acabo de contar, ¿no? Irán ha dicho de momento que ellos no saben nada, que no se les implique en eso, que desconocen el origen del ataque. Bueno, pero ya sabes que eso, pues, eso es la declaración que han hecho, ahora que... Sí, correctísimo. Pero de momento, entre por un lado la acusación a los 12 empleados de la UNRWA, por otro lado, la reacción absolutamente instantánea de privación, parecía que estaban esperando la excusa para dar el pistoletazo de salida, de retirada de fondos, aún a riesgo de poner en gravísimo peligro en lo que suponía además un incumplimiento flagrante y manifiesto de las 6 medidas cautelares ordenadas por la Corte Penal Internacional. Es decir, si la UNRWA e Israel no garantizan los suministros básicos, están incumpliendo las medidas cautelares que le han puesto. Entonces, claro, lo que no puede ser es que, por un lado, la Unión Europea esté diciendo, y hablo de la Unión Europea porque es la que nos toca, esté diciendo bueno, pues que se tienen que cumplir las medidas acordadas por el tribunal por parte de Israel, y por el otro lado, sin esperar a ninguna investigación ni a ninguna confirmación, sabiendo la consecuencia altamente contraria a los derechos humanos que supone su decisión, inmediatamente congelen las ayudas y retiren los fondos de la UNRWA, ¿no? Esto es un paso de gigante más en la escalada bélica y un paso de gigante más en la intención final, que cada vez aparece más clara, de Israel, de negar no solamente la doctrina internacional
de los dos estados, por mucho que pueda ser ineficaz también, sino que por otra parte incluso acabar cediendo a las presiones dentro de su propio país por parte de Netanyahu, ya veremos, de colonizar de una forma estable y definitiva el territorio de Gaza, en definitiva, haciendo desaparecer el Estado palestino, si es que alguna vez se hubiera llegado a constituir, ¿no? Y también suena muy desproporcionada la reacción de todos estos países que has nombrado antes, europeos y Canadá, puesto que hay implicadas 7 personas, creo, o 9, no recuerdo, y 3 en especial, pero que una había fallecido, es decir, que quedaban 2, habría que demostrar muchas cosas y la Claro, propia, pero no esperan, pero no la propia esperan. Naciones Aquí, Unidas. La propia perdona Naciones Manolo, Unidas ha dicho que lo va a investigar y que está dispuesta claro, a llegar a las últimas consecuencias en vamos a caso de ver, que eso sea cierto, pero no, de bueno, vamos repente, a ver. con una declaración de Israel, suspender la ayuda a toda una población en la situación que está por parte de estos estados europeos, un poco lo que has dicho tú. Estaban esperando la más mínima para decir, pues me voy de aquí. ¿Y cuándo se produce esto? Es que, claro, no son casualidades la concatenación de fechas. Claro. ¿Cuándo se produce esto? Se produce como una reacción instantánea e inmediata al fallo de la Corte Penal Internacional, que es del viernes, perdón. Ujú. Entonces, bueno, creo que, vamos a ver, la situación es absolutamente explosiva. Encima, ya no es solamente una cuestión de la intensificación de ataques de los hutíes en el Mar Rojo, con lanzamiento incluido de un misil a un buque petrolero de este fin de semana también, sino también la extensión del conflicto a la frontera entre Jordania e Irán, que ya, bueno, puede ser ya el salto cualitativo definitivo en la escalada bélica, que desde luego, vamos a ver, nos pone al borde del abismo pues yo no sé si a la humanidad entera, pero desde luego con un impacto directo importantísimo a nivel económico mundial y por no hablar, por supuesto, de lo que debería ser, de lo que deberíamos estar hablando, que es de la catástrofe humanitaria más absoluta ante todos nuestros ojos y televisada y anunciada diariamente que se está produciendo con el pueblo palestino. Está claro, vamos a cambiar de tema. Sí. La uberización de la clase obrera. Pues Sí, explícate. pues sí, Manolo, sí. A ver. Sí, Manolo. Eh, yo este fin de semana pude por fin ver un documental que se estrenó a finales del año pasado en todo el mundo sobre la figura de Ken Loach. El documental se puede ver en España a través de Movistar, pero también se ha ido estrenando en algunos centros autogestionados. Es un documental que se llama algo así como, a ver si digo bien el título, Ken Loach, un activista de cine, creo que se llama. Yo creo que cuando hablamos de Ken Loach, todo el mundo sabe que estamos hablando del mayor cineasta europeo de denuncia social a través del cine que existe, ¿no? Es un señor que tiene actualmente 86 o 87 años en ese documental me llamó mucho la atención una película que a mí me había pasado desapercibida y unas declaraciones que él hizo al respecto, que hizo inmediatamente después de su muy galardonada película John Blake, Sí. que creo que todo el mundo más o menos se lo vence a Clara habrá visto o sabrá de ella, habrá tenido ocasión de enterarse en algún momento porque fue muy galardonada, tuvo hasta incluso cierto éxito comercial, pese a lo durísimo del tema que trataba. Pues bien, fue Palma de Oro en Cannes también. Bueno, después de esa película rodó otra que se llamaba en inglés Sorry We Missed You, que se podría traducir por lo siento, te hemos perdido o te perdemos o te perdimos, y en la que abordaba una cuestión distinta, una es el desmantelamiento y el abandono a su suerte de determinados colectivos de personas, sobre todo mayores, por parte de la seguridad social, es de lo que se trataba y de la asistencia sanitaria, es de lo que se trataba John Blake y toda la privatización sanitaria, etcétera, etcétera, y en este caso lo que se planteaba era la uberización, por así decirlo, de los empleos y del mundo laboral
que es un término que lo utiliza partiendo de una situación en la que un repartidor de paquetería acaba muriendo como consecuencia de que sus condiciones laborales y su precariedad salarial más absoluta le obligaban a tener que seguir trabajando pese a que corría un riesgo de muerte muy inminente, al punto de que muere efectivamente de un infarto mientras está repartiendo. La uberización es el proceso en el que el trabajador se ve despojado de derechos, garantías y protecciones asociados al trabajo y acarrea con los riesgos y los costos de su actividad. Y es un proceso en el cual las relaciones sociales de trabajo asumen la apariencia de prestación de servicios, invisibilizando la relación de asalariamiento y de explotación del trabajo. Entonces, esta definición, que no es mía, es una definición de un experto laboral en el año 2020, en el año en el que se estrenó esta película de Ken Loach, que pasó un poco desapercibido porque le pilló la pandemia por el medio y todas las restricciones del público remiso a ver a las pantallas de cine. Yo, de hecho, no sé siquiera si se llegó a estrenar comercialmente en España. Habría que preguntárselo a Juan Sáez de Cartelera, ¿no? En consecuencia de esto, el verbo uberizar ha sido definido como transformar con un modelo económico innovador, aprovechando la tecnología digital, y se presenta como un nuevo tipo de economía innovadora y colaborativa, donde los asalariados aparecen como colaboradores o emprendedores. Bueno, acabo de explicar qué significa uberizar, o uberización del mundo del trabajo, uberización de la clase obrera. Es la precarización de los nuevos empleos en los cuales tú tienes que estar disponible las 24 horas, porque un día puedes trabajar 2 horas y otro día puedes trabajar 14 seguidas, y entre medio 3 días no trabajar en absoluto. El documental sobre Ken Loach, al presentar la película en el Festival de Cannes, hacía un alegato brutal, fortísimo, acerca de cómo el Reino Unido, desde comienzos del siglo XXI, se había convertido en el gran laboratorio sociolaboral y avanzadilla de este modelo altamente tecnologizado, y que reside, entre otras cosas, en la utilización de recursos de alta tecnología, como son el diseño de algoritmos para distribuir la carga de trabajo, generando esta utilización de las plataformas digitales y de la gestión algorítmica la posibilidad gigantesca para el capital de extraer, procesar y gestionar millones de datos de una multitud de trabajadores de forma centrada y monopolizada. Hasta ahora, este tipo de algoritmos se utilizaban, por ejemplo, en redes sociales, para extraer enormes cantidades de datos personales con el objeto de vendérselos o reutilizarlos con fines publicitarios. Esto lo conocemos todos a través de los cookies, a través de todas estas cosas cuando utilizamos Internet, pero de cara a, por tanto, el potencial cliente, pero no respecto de la fuerza de trabajo. Y esta es la innovación especialmente interesante. Sobre el tema de la uberización del desempleo, que además acarrea que conviertas usted en emprendedor, porque así no cargo con usted, pues evidentemente se lleva estudiando esta materia de manera bastante contundente, sobre todo a partir del 2015, 2016, 2017 en Europa. Pero lo que me llamó poderosamente la atención del análisis de Ken Loach, al hacer su discurso de presentación de su película Sorry We Missed You, es que no mencionaba en ningún momento, es decir, parecía una apelación a la deshumanización de las relaciones laborales, pero no mencionaba en ningún momento, y eso que el discurso era en el año 2020, la evidente amenaza que suponía ya para entonces la inteligencia artificial en el mundo del trabajo. Y esto a mí me hizo plantearme varias reflexiones que quería compartir con vosotros en el ratito que nos queda. En primer lugar, y puedo entender que una persona de 86 años en 2019-2020, con una pandemia por medio, no incluyera en su análisis político-laboral algunas cuestiones que, sin embargo, tal vez porque en Inglaterra no se vieron tanto, sin embargo, a nosotros nos afectaron muy de plano. Es decir, no solamente existe una tendencia en el mercado del trabajo
a regularlo desde el capital, es decir, desde el empresario, a través de la utilización de algoritmos, que son la parte, ese control algorítmico del trabajo, es seguramente el deep state, el estado profundo, es decir, está en las profundidades de este modelo de nuevo capitalismo llamado uberización, sino que además esto supone externalizar todos los costes de esa mano de obra al propio empleado. Y para que se entienda mejor lo que estoy explicando, creo que todos entenderemos el papel de los riders y la lucha que han tenido los riders, que es un ejemplo muy evidente, es decir, todos los repartidores, los pleitos contra Just Eat, Deliveroo y todo este tipo de grandes corporaciones, la mayoría de carácter anglosajón, que son los que empezaron ya, como denunciaba Ken Loach en Inglaterra a comienzos del siglo, con este modelo de relaciones laborales. Esto a mí me genera una profunda ansiedad realmente, porque digo, que Ken Loach no incluyera en su análisis que hay otros factores que abundan en la uberización o en definitiva, degradación de las relaciones laborales hasta un punto extremo que puede provocar y acaba provocando, y ese es el punto de partida de su película Sorry We Miss You, la muerte de los trabajadores, justamente como consecuencia de la degradación de sus condiciones laborales y de la no cuidado de las condiciones de salud y en las que se prestan los servicios, ¿no? Hemos asistido, llevando el análisis de Ken Loach más lejos, justamente a partir de la pandemia se ha visibilizado de una forma mucho más clara otra serie de signos de alarma muy contundentes respecto a la destrucción del mundo del trabajo tal y como lo conocemos. ¿Por qué digo esto? Pues digo esto porque hemos asistido, por ejemplo, a la implantación del teletrabajo. Si bien es verdad que luego se ha demostrado que había necesidad de volver hasta cierto punto a una forma más mixta en la prestación del servicio, no tanto porque no fuera conveniente o no se pudiera gestionar de forma externalizada a través de teletrabajo mucha de la carga de trabajo que se envió como prestación domiciliaria del empleo durante la pandemia por cuestiones sanitarias, sino por la propia desconfianza de los empresarios, que todavía, incluso ellos también, en muchos casos, siguen anclados en un modelo pues más tradicional del empleo, ¿no? Pero esta tendencia que ya se vio entonces era una cuestión que ya abría una puerta acerca de cómo se uberiza, llámale teletrabajo, a otra en donde se empieza a normalizar, y lo hemos visto claramente en Davos, donde en el informe de 2024, perdón, en la reunión de 2024, se presenta justo 2 días antes como un elemento central de debate un informe de la presidenta actual del Fondo Monetario Internacional que avisa de que cerca del 60% de los puestos de trabajo en las economías más desarrolladas van a desaparecer en los proximísimos años, ni en un promedio del 40% a nivel mundial, pues ya nos lleva a la consecuencia de que cuando en Davos hay tantos multimillonarios que están pidiendo pagar más impuestos, es porque existe efectivamente una previsión de que hay que apuntalar un modelo asistencial utilizado durante la pandemia en toda la Unión Europea, no solamente en España, que es el modelo que aquí podríamos o conocimos como ERTE. ERTE. Es decir, una serie de atribución de funciones asistenciales al Estado que nunca había tenido más allá de la mera pérdida de empleo,
funciones de carácter asistencial en donde de forma mixta se vaya combinando la disponibilidad absoluta del trabajador en cuanto a flexibilidad horaria y flexibilidad absoluta también respecto al centro de trabajo, sea en asistencia domiciliaria o como teletrabajo, sea como movilidad geográfica y desde luego movilidad horaria o de jornada. Todos estos diques de contención para garantizar que los sindicatos hasta la fecha en buena parte de Europa habían ido más o menos manteniendo para garantizar unas condiciones dignas en la prestación de las relaciones laborales, son diques que están saltando por los aires y en su lugar parece pretenderse sustituir por una intervención mucho más importante del Estado como compensador, por así decirlo, del impacto que esa pérdida de empleo como consecuencia de la inteligencia artificial va a generar. Claro, estamos hablando de muchas cosas al mismo tiempo, porque generalmente estas cosas no vienen solas. Pero a mí, a lo que más lejos me lleva todavía mi preocupación, es al hecho de que mientras tanto, sí, el gran capital tiene asumido que va a haber una destrucción de empleo y pretende dejar en manos del Estado, a través de los impuestos, dos funciones esenciales para controlar el estallido social. Una es el aparato policial y represor, cosa que ya viene haciendo desde hace siglos y lo tiene muy engrasado, y otro es justamente el Estado como benefactor asistencial a través de rentas de inclusión, con una serie de requisitos o incluso de una combinación de empleo precario con rentas añadidas o complementarias hasta un cierto mínimo para mantener una cierta cohesión social que deberían salir de los impuestos a los más ricos, cosa que una cosa es lo que digan los ricos de Silicon Valley en California y otra cosa es lo que digan los ricos en España, por poner un ejemplo, en Grecia, ¿no? Claro. A ver, mi alarma todavía crece más cuando me di cuenta que, sin embargo, nadie está en este momento trabajando sobre la idea de que, muy bien, si vamos a un mundo de desaparición del trabajo tal y como lo conocemos, y constantemente estamos hablando de esto, es que no hay trabajo, y por qué no hay trabajo, y nos tienen que dar trabajo, pues ese concepto ya sabemos que definitivamente va a ser sustituido, ya no solamente porque nos digan, como en el modelo de la uberización que denunciaba que el Loach, no conviertas usted en un emprendedor, ¿no? Que es una cosa que conocimos con mucho en la época de Albert Rivera en Ciudadanos y Rajoy, ¿no? En la década pasada, sino por la propia desaparición como consecuencia de los avances tecnológicos. Entonces, si vamos a ese modelo y tenemos que olvidarnos del trabajo como lo conocíamos, salvo si quieres en algunos sectores muy concretos y muy estratégicos, al margen de que va a aumentar la brecha digital, ¿cómo es que nadie está hablando de que habrá que modificar los planes de estudios? ¿Qué pasa con el sector educativo? ¿Para qué estamos preparando a nuestros futuros trabajadores en este país? ¿Para puestos de trabajo que van a desaparecer en 5 años? ¿En 10 años? ¿Porque van a ser realizados de forma más o menos automatizada? Yo creo que este es un punto que me parece absolutamente crucial porque, si bien es verdad que hay un montón de... Es un ejemplo, ¿no? ¿Para qué voy a estudiar farmacia? ¿Para qué? ¿Para ser dependiente en una farmacia? ¿O dependiente? Si al final las farmacias van a funcionar exactamente igual que las máquinas de vending que te sirven la Coca-Cola, el refresco X o la tortilla de patata de hace 4 semanas plastificada y envuelta en cualquier esquina de cualquier calle. Si es que ya hay farmacias que funcionan así. Claro, al final es un dispensador de objetos. Que cosa que puede tecleas hacerse en desde el las ordenador el nombre de un medicamento y hay un robot que además tú puedes ver por la cristalera que se mueve, va al sitio adecuado, coge la cajita, la baja y la deja en el mostrador. Es un ejemplo que hemos puesto, ¿eh? Podríamos poner el de la farmacia. Podríamos poner miles. Pero estamos viendo cómo esas cosas eran impensables hace tiempo. Por ejemplo, el de la farmacia no es un mal ejemplo. No, es un ejemplo clarísimo. Entonces, claro, a mí lo que me preocupa de esto, por tanto, es, sí, muy bien, el capital, claro, se preocupa de lo que se preocupa.
es el Estado el que tendría que preocuparse y los sindicatos y las formaciones políticas de decir, vamos a ver si estamos irremisiblemente, nos guste o no nos guste, yendo hacia un camino por el cual las relaciones laborales y el mundo del trabajo como lo conocíamos, el trabajo por cuenta ajena me refiero, va a desaparecer en unas amplísimas capas de población. España en concreto, que es un país de servicios, que es básicamente un país de servicios. Vamos a ver, ¿qué va a pasar cuando ya no haya camareros? Porque hayan sido sustituidas por dispensadores móviles o no móviles, pero en definitiva dispensadores robotizados o automatizados. Este está hablando de ciencia ficción. No, oiga, no, de ciencia ficción no. Si se ha puesto encima de la mesa en Davos por el Fondo Monetario Internacional este mismo mes de enero. Es decir, no estamos hablando de eso. No estamos hablando de ciencia ficción. Estamos hablando de que precisamente España es un país en una situación de mercado laboral tan débil, tan subordinado a unos sectores muy concretos. Ayer se hablaba, por ejemplo, de la amenaza creciente frente a lo que hasta ahora se había considerado la libertad y el negocio del turismo, y que había una amenaza creciente que va a obligar a que haya una reducción drástica de lo que entendemos por turismo internacional. Eso va a afectar extraordinariamente a España, no solamente en cuanto a la disminución de divisas, sino también respecto a la enorme, ingente movilización de recursos de mano de obra que en este país disponemos siempre en función de prestar servicios turísticos. Y sin embargo, nadie está planteando la modificación de los modelos educativos en orden a un mercado laboral, a un mundo laboral que ya no va a existir cuando los estudiantes actuales en formación profesional o en la universidad acaben sus carreras. Y entonces yo quería llamar la atención respecto de este punto, porque, a ver, yo tengo que decir también que no quisiera, a veces yo mismo acabo con mal sabor de boca de este programa, porque digo, joder, siempre que termino el programa hablo de cosas horrorosas y de amenazas y el mundo es horrible y que mira lo que está pasando y mira este y mira el otro, y no quiero terminar así. No quiero decir que no hay esperanza. Porque, uno, siempre la hay. Segundo, yo voy a utilizar la famosa frase de Aznar, de quien puede hacer que haga, pero a la contraria. Quien puede hacer que haga, tal y como exhortaba el propio Ken Loach en la finalización de su presentación en el Festival de Cannes de la película Sorry We Missed You, que os he venido contando, efectivamente, la movilización tiene que hacerse en todos los frentes, pero cuando es en todos los frentes me refiero en todos los frentes, desde la divulgación y la denuncia pública, que es un poco lo que estamos haciendo aquí, a la organización de base. Es decir, hay trabajos, porque hay trabajos de los sindicatos que se están llevando a cabo. En este momento se están haciendo principalmente en vía de estudios. Claro, pero hace falta necesariamente, porque hay posibles 4 escenarios que los sindicatos van a provocar que, según el escenario en el que se sitúen, desaparezcan definitivamente como un actor social relevante en la vida pública, incluso de los países en Europa, en el plazo de no más de 10-15 años. Y esto es así de claro y es una amenaza evidente. Está estudiado ya por la propia Organización Internacional del Trabajo, no que lo diga yo. Uno es la marginación. La marginación es que, bueno, pues continúe descendiendo la afiliación sindical con un envejecimiento general de los sindicatos. La otra es la dualización. Los sindicatos siguen defendiendo su posición actual, pero prestando servicios solo a los trabajadores más próximos a ellos y de los sectores en los que son fuertes. Pero claro, esto deja fuera totalmente a todos los trabajos más precarios o los sectores menos representados, que es precisamente donde se dan más los abusos, por más que efectivamente sí que ha habido reacciones de sindicación en estos sectores, como por ejemplo los distintos fallos provocados por reclamaciones de trabajadores riders en el Tribunal Supremo, que obligaron precisamente a ponerle coto a las empresas estas, ya desde el punto de vista legal por el gobierno, a las empresas estas de reparto de comida, ¿no? Por poner un ejemplo. O sea que sí que se pueden hacer cosas, pero claro, la dualización, es decir, vale, sigo actuando bajo el mismo modelo que actuaba hasta ahora, tengo mucha presencia e intervención en la negociación de convenios colectivos en aquellos sectores donde tengo implantación,
pero en cambio al resto los dejo a su suerte, pues vemos que va a servir de poco si una gran parte de los sectores donde tenían fuerte implantación, sus empleos van a ser destruidos en no más de 10 años, 10, 15 años. Por último, la sustitución. Los sindicatos afrontan la competencia de otras organizaciones, por ejemplo, las organizaciones no gubernamentales, otras agencias de intermediación, otros lobbies laborales, asociaciones de abogados laboralistas o asociaciones de empleadores, por ejemplo, mediante formas alternativas de participación de los trabajadores, que no la gestionen los directivos y que tengan participación con los sindicatos. Y, por tanto, el último paso, digamos, o escenario a que puede dar lugar que efectivamente haya un revulsivo en materia de replantearse el mundo del trabajo en la próxima década, es que los sindicatos busquen desde ya tácticas y coaliciones innovadoras a fin de organizar y defender a todos los trabajadores y de reforzar un diálogo social incluyente y eficaz. Estoy leyendo directamente las recomendaciones de los estudios sobre la uberización del trabajo y el impacto de la IA, de la inteligencia artificial en el mundo laboral, de la Organización Internacional del Trabajo. Luego, cosas sí se pueden hacer, pero igual que los riders se tuvieron con mucho esfuerzo y con apoyo externo de algunas centrales sindicales que unir y convencer hasta lograr iniciar acciones legales en distintos puntos de España de forma combinada para acabar llevando el asunto a los tribunales, hasta el alto tribunal, hasta el Tribunal Supremo, y vencer a gigantes como los irlandeses Deliveroo o Just Eat, pues del mismo modo, creo que los sindicatos desde ya tienen que tomar buena nota si quieren tener vocación de permanencia en el tiempo cuando esta nueva revolución industrial, como se le llama ya a la inteligencia artificial, genere el impacto tan tremendo que esperamos que se va a producir. Porque si no, ¿quién va a negociar los planes y las contingencias de ayuda pagados con los impuestos? ¿Con qué gobierno? ¿Con qué mentalidad se va a afrontar eso si no hay un contrapeso? Es decir, los sindicatos van a ser importantísimos para no dejar la población al descubierto, porque habrá gobiernos que tendrán una mayor sensibilidad para vencer algunas resistencias de los empresarios, de la clase empresarial, y más en España, pero otros, al estilo Milei, que no tendrán ninguna compasión y que, vamos, seguirán considerando al estilo rancio neoliberal que si eres pobre es porque eres un perdedor. Entonces, ese colchón social y laboral, ¿quién lo va a poner? Pues dependerá, como siempre, de que haya organizaciones suficientemente potentes, sea dentro del mundo sindical o sea fuera de él, que puedan presionar lo suficiente a los gobiernos de turno para que efectivamente el Estado asuma, dentro de este modelo que ha diseñado el nuevo capitalismo, que no ha diseñado la clase obrera ni ninguna nueva clase obrera precarizada, pues han diseñado, ¿no? Es un poco lo que yo quería contar, porque creo que estamos fuera de tiempo ya o muy Sí, cerca sí, de terminar. muy fuera. Y no, como no vamos a tener tiempo para el próximo tema, me parece que este es un tema que no solemos pensarlo o reflexionarlo con mucha frecuencia, pero me apetecía mucho poner encima de la mesa porque, quiero decir, estamos no solo perdiendo el tiempo, sino ignorando que vamos de cabeza a un desastre, en particular en España, si no nos replanteamos de una manera pública y además como una prioridad hacia dónde reorientamos el modelo educativo de este país, si hasta la fecha lo teníamos orientado en una dirección de un modelo laboral, de salidas laborales y de empleo, que no va a existir más en un periodo corto de tiempo, relativamente corto de tiempo. Entonces, bueno, pues a usted que está jubilado, o a mí que no me queda tanto, pues nos dará igual. Pero a un chico o una chica que está estudiando con 22 años una carrera, o una chica o un chico que están estudiando formación profesional, FP2, para conseguir teóricamente de una forma más fácil y directa un empleo, si ese empleo va a desaparecer en 10 años, ¿qué va a hacer cuando tenga 30? ¿Qué va a hacer cuando tenga 35?
Está claro. De Entonces, todas maneras, teníamos la sensación de que determinados políticos, y en el gobierno de España eso se ha hablado por ministros de enseñanza, de educación, que se potenciaría la formación profesional, pero claro, con lo que se nos viene por delante, hay que ver para qué formación, lo acabas de decir, para qué formación profesional se les prepara, a ver si les preparamos para algo que no va a existir dentro de poco porque va a ser reemplazado por máquinas o... o por la robotización del empleo, Claro, o por por la ejemplo. utilización de algoritmos, Sí, como sí, he sí. contado antes, que antes se utilizaban solamente para la demanda de empleo, pero ahora lo que se utilizan es para repartir la carga de trabajo, es decir, gestionando las relaciones laborales de los trabajadores. Y claro, los algoritmos es una cosa súper opaca. Es verdad que hay una ley del Parlamento Europeo que está a punto de aprobarse, o de la Comisión Europea, que está a punto de aprobarse, si no se ha aprobado ya, de control precisamente del uso de la inteligencia artificial en Europa, en el entorno de la Unión Europea, pero bueno, esto es como poner puertas al campo, porque por otra parte, además, esa ley del Parlamento Europeo y las quejas que ha generado respecto a las empresas, que al final son 4 o 5 macroempresas gigantescas e imparables a nivel internacional, las que controlan el mercado de la IA, de la inteligencia artificial, pues han quejado de que eso supone limitar de una forma desmedida la innovación. Bueno, pero estamos hablando más de cuestión de tratamiento de datos y de protección de datos, que no de prevención de riesgos laborales, por ejemplo, en materia laboral, en esa ley europea de regulación del uso de la inteligencia artificial. Ujú. Y desde luego en esa ley no se está planteando, porque no le corresponde además tampoco, ninguna cuestión relativa a planes de estudios, es decir, de cómo yo reoriento mis planes educativos. Es que estamos hablando en definitiva del futuro de nuestro país. Entonces, me parece de una relevancia tan importante que, como digo, no lo quería dejar pasar, ¿no? Y bueno, pues ahí encima de la mesa está para que los oyentes luego, pues si quieren añadir, comentar, opinar, pues den su opinión. Yo que tengo una mosca cojonera que me está molestando, la gente en la radio no lo ve, pero en vídeo sí, y vamos a dejarlo estar, que ahora voy a buscar el matamoscas, no me pase como a la pantera rosa, que al final ella se quede en mi casa y yo sea el que cabe fuera, ¿eh? Como en aquellas legendarias viñetas de la pantera rosa. Muy bien, Carlos, pues lo dejamos aquí, ¿vale? Claro que sí. Un Hablamos abrazo y mucha salud a todos y a todas. Hasta la semana que viene. hasta la semana que viene. Salud. Salud.